La historia está repleta de anécdotas sumamente interesantes y muchas de esas anécdotas están unidas a algunos descubrimientos significativos, inventos que marcaron al mundo. A continuación, compartimos contigo 4 de ellas que quizás no conocías. Como primera anécdota tenemos la primera multa por exceso de velocidad de la historia. Hay una historia curiosa con respecto a la velocidad de los primeros coches que se inventaron y tiene que ver con un tema que a nadie le gusta mucho. Son las multas de tráfico, pero no de cualquier multa, sino de la mismísima primera multa por exceso de velocidad de la historia. Prepárense para viajar en el tiempo a una era donde ir rápido significaba algo muy diferente a lo que conocemos hoy. Para entender esta historia, tenemos que situarnos a finales del siglo XIX. La invención del automóvil era algo revolucionario. Imaginen un mundo donde la principal forma de transporte terrestre eran los caballos o, bueno, tus propias piernas. De repente, ¡pum! ¡Pum! Aparece una máquina que se mueve sola, sin necesidad de un animal. Era pura ciencia ficción hecha realidad. Pero, y aquí viene lo divertido, estos primeros vehículos estaban lejos de ser los bólidos que vemos hoy. El primer coche del mundo, el famoso Benz Patent Motorrad, apenas alcanzaba unos gloriosos 15 kilómetros por hora, ¿sí? Lo han oído bien, 15 kilómetros por hora. Para que tengan una idea, esa es la velocidad a la que trota una persona con prisa. En aquella época, un caballo al trote podía ir más rápido. Así que la preocupación por la velocidad, como la entendemos hoy, simplemente no existía. ¿Quién iba a necesitar un fiscal de tránsito si la velocidad máxima era poco más que un buen trote? Avanzamos un poco en el tiempo hasta 1899 y nos vamos a una bulliciosa ciudad de Nueva York. A los coches eran cada vez más comunes, aunque todavía eran una novedad. Y con la novedad empezaron a surgir los primeros problemas o, más bien, las primeras regulaciones. Incluso si iban lentos, las ciudades necesitaban un orden. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Anne Harry Myers, un ciudadano cualquiera que, como muchos en esa época, estaba fascinado con su nuevo caballo de hierro. Harry, probablemente sintiéndose como un piloto de carreras, decidió poner a prueba los límites de su vehículo. Y así fue como el 20 de mayo de 1899, Harry Myers se lanzó por las calles de Nueva York a una velocidad de vértigo. Pero Harry no contaba con la astucia de la policía neoyorquina. En una escena que hoy nos parece sacada de una película cómica, un agente de policía a bordo de su bicicleta se lanzó a la persecución. Imagínense la estampa en el coche ruidoso y lento de Harry y detrás un policía pedaleando con todas sus fuerzas. El agente, con su uniforme y su casco, logró alcanzar a Harry y le dio el alto. La acusación: exceso de velocidad. Harry Myers se convirtió en el primer ciudadano en la historia en recibir una multa por ir demasiado rápido. Por ir a 20 kilómetros por hora. No se sabe el monto de la multa, pero seguro que no fue tan doloroso como las de hoy. Esta anécdota, aunque curiosa y hasta graciosa, marca un punto de inflexión. Harry Myers, sin saberlo, se convirtió en parte de la historia. Su multa fue la primera señal de que, incluso con los coches más lentos, la regulación y la seguridad vial serían necesarias. Hoy en día, los límites de velocidad son mucho más altos y los coches incomparablemente más rápidos y sofisticados. La policía utiliza tecnología punta para detectar el exceso de velocidad en radares láser, cámaras, drones, todo un arsenal que nada tiene que ver con una simple bicicleta. La historia de Harry Myers nos recuerda que hasta los inventos más cotidianos tienen un pasado lleno de anécdotas sorprendentes. Pero una cosa es segura: las reglas de tráfico y la importancia de la seguridad vial siempre estarán ahí. Pasemos ahora a la siguiente anécdota. El héroe trágico que probó la transfusión de sangre en sí mismo. Las transfusiones de sangre son un pilar de la medicina moderna. En este preciso momento, en algún lugar del mundo, la donación de sangre
está salvando una vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se descubrió este procedimiento vital? Como muchos grandes avances, su historia está llena de prueba y error, y a veces de un costo humano muy, muy alto. Hoy vamos a hablar de un hombre cuyo sacrificio fue tan fundamental como trágico. Para entender el sacrificio de nuestro protagonista, tenemos que situarnos a principios del siglo XX, en la efervescencia de la Rusia presoviética. En este contexto de cambio y revolución, vivía Alexander Bogdanov, una mente brillante y polifacética. No era solo un médico, también era un filósofo, economista y escritor de ciencia ficción. Su gran interés, sin embargo, se centró en la búsqueda de la inmortalidad y en la idea de regenerar el cuerpo humano. Bogdanov estaba convencido de que la clave para la vida eterna no estaba en la mística, sino en la ciencia. Su teoría principal era que el envejecimiento era, de hecho, un proceso curable y que podía revertirse mediante la transfusión de sangre. Creía firmemente que la sangre de una persona joven podía revitalizar a una persona mayor. La prueba definitiva sería el experimento en sí mismo con la ayuda de su colega médico. Comenzó a experimentar con transfusiones, probando en sí mismo lo que creía que sería la clave para el futuro de la humanidad. Su primera transfusión se la realizó en 1924, recibiendo la sangre de un estudiante. Al principio, los resultados parecían promisorios. Bogdanov reportó sentirse más joven, su visión mejoró y su cabello, que se estaba volviendo gris, se oscureció. Parecía que su teoría estaba funcionando. Este éxito inicial lo impulsó a seguir adelante, convenciendo a otros para que participaran en sus experimentos. Incluso el padre de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, mostró interés, pero en la ciencia. Un éxito inicial no garantiza la victoria. En 1928, Alexander Bogdanov decidió llevar a cabo su 11ª transfusión. Para esta ocasión, recibió sangre de un estudiante que había sufrido de malaria y tuberculosis, aunque en teoría ya estaba recuperado. Poco después de la transfusión, Alexander Bogdanov cayó gravemente enfermo. Su cuerpo reaccionó de la peor manera posible. La transfusión fue un fracaso catastrófico. No se sabe con certeza si la sangre del donante estaba contaminada con los virus de la malaria y la tuberculosis, o si la reacción se debió a la incompatibilidad sanguínea, un concepto que en ese momento aún no se comprendía del todo. Alexander Bogdanov falleció trágicamente ese mismo año, en 1928, a causa de su propio experimento. Su muerte es un recordatorio sombrío de los riesgos que asumieron los primeros pioneros de la medicina. A pesar de su visión y su valentía, no pudo sacar las conclusiones de su propio trabajo. Murió sin saber que su fracaso, en realidad, sentaría las bases para la comprensión de los grupos sanguíneos y la importancia de la compatibilidad, lo que a la larga haría de la transfusión un procedimiento seguro. Fascinados con las nuevas teorías médicas, los bolcheviques retiraron el cerebro del cuerpo de Bogdanov y lo mantuvieron, junto con el cerebro de Lenin, en el Instituto del Cerebro, que fue fundado en la misma mansión donde estaba el Instituto para Hematología y Transfusiones Sanguíneas. La historia de Alexander Bogdanov es una de las más fascinantes y tristes en la historia de la medicina. Fue un hombre que sacrificó su propia vida por una causa en la que creía fervientemente. Gracias a su trágico final, los científicos pudieron aprender del error y sentar las bases para que las transfusiones de sangre se convirtieran en el procedimiento que conocemos hoy. ¿Conocías esta historia? ¿Qué opinas del sacrificio de Bogdanov? Conozcamos ahora la tercera anécdota, donde gracias a una cena embarazosa se inventó la tarjeta de crédito. ¿Alguna vez se te ha olvidado la billetera en casa justo cuando tienes que pagar? Ese momento de pánico, esa vergüenza, es una situación que todos, de una forma u otra, hemos vivido. Hoy en día, sacamos una tarjeta de crédito o usamos el teléfono y listo. Pero, ¿qué pasaba antes de que existieran? Pues bien, la historia de la invención de las tarjetas de crédito es el mejor ejemplo de que las grandes ideas a menudo nacen de los momentos más incómodos. Prepárense para conocer la cena
que cambió la forma en que el mundo paga. La historia comienza en 1949 con Frank McNamara, un empresario neoyorquino exitoso y con buenos modales. Una noche, Frank salió a cenar con unos clientes en un elegante restaurante de la ciudad. La cena transcurrió a la perfección, con una gran conversación y un ambiente animado. Todo parecía ir bien hasta que llegó el momento de la verdad. El mesonero se acerca con la cuenta en mano y McNamara, que hasta hace segundos mantenía una sonrisa impecable, cambia súbitamente de expresión. Sus cejas se arquean, la sonrisa se desvanece y sus ojos se fijan en el monto con una mezcla de sorpresa y tensión. Sus acompañantes lo observan en silencio, algunos con curiosidad, otros con una leve incomodidad, como si intuyeran que algo inesperado está por ocurrir. Frank McNamara metió la mano en su bolsillo para sacar su billetera, pero no estaba. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había olvidado su billetera en casa. La atmósfera sigue siendo elegante, pero el momento ha adquirido un matiz dramático. Es el tipo de giro que transforma una velada perfecta en una escena digna de una película. El pánico se apoderó de él. Para salir del apuro, la única solución de Frank fue llamar a su esposa, quien, para su alivio y su enorme vergüenza, tuvo que ir al restaurante con su billetera. Frank logró pagar la cuenta, pero la humillación que sintió esa noche fue tan profunda que se prometió a sí mismo que nunca más volvería a pasar por algo así. Al día siguiente, caminando por las calles de Nueva York, los transeúntes van y vienen con sombreros y abrigos. Los taxis antiguos rugen entre los edificios. Pero Frank no ve nada de eso. Su rostro está marcado por la vergüenza de la noche anterior, aún fresca como el aire de otoño que lo rodea. Y entonces, en medio de ese paseo introspectivo, algo se enciende en su mirada. Una idea, una solución, un sistema que evitaría que alguien volviera a pasar por lo que él vivió. ¿Por qué el dinero en efectivo era la única forma de pago? ¿No podría haber un método alternativo que funcionara como un crédito para cualquier persona? El concepto de pagar más tarde no era nuevo, pero Frank se dio cuenta de que si existía una tarjeta que funcionara en múltiples establecimientos, la gente nunca más tendría que pasar por el mismo apuro que él. Así, Frank McNamara, junto a su socio Ralph Schneider, fundó la empresa Diners Club. Crearon una pequeña tarjeta de cartón que le permitía al titular pagar en varios restaurantes de la ciudad de Nueva York. El acuerdo era simple. Los clientes firmaban la cuenta y Diners Club se la pagaba al restaurante. Luego, los clientes saldaban su deuda con Diners Club una vez al mes. La idea fue un éxito instantáneo. Al principio, la tarjeta era aceptada en 14 restaurantes. Unos años después, ya era aceptada en más de 20,000 establecimientos, incluyendo hoteles, tiendas y aerolíneas. El invento de Frank McNamara no solo resolvió su problema personal, sino que también revolucionó el comercio, abriendo la puerta a lo que hoy conocemos como la industria de las tarjetas de crédito. Así que la próxima vez que saques tu tarjeta de crédito para pagar una cena o una compra, recuerda la historia de Frank McNamara y la vergüenza que lo llevó a crear este invento. Veamos a continuación nuestra última anécdota, la del carrito de compras, la historia de un invento rechazado que hizo una fortuna. ¿Te imaginas ir al supermercado y tener que cargar todas tus compras en una pequeña canasta? Hoy suena impensable, ¿verdad? El carrito de compras es tan indispensable que lo damos por sentado, pero su llegada no fue nada sencilla. En los años 30, el mundo aún no estaba listo para una simple idea con ruedas. La historia de cómo un carrito de metal se volvió un ícono del consumo es un relato de rechazo, ingenio y una fortuna de 400 millones de dólares. Nuestro protagonista es Sylvan Goldman, un visionario propietario de una cadena de supermercados en Oklahoma, Estados Unidos. Allá por 1938, Ann Goldman observaba a sus clientes con atención. Se dio cuenta de un problema clave: la cantidad de productos que la gente compraba estaba limitada
por lo que podían cargar en sus pequeñas canastas o en sus brazos. Una vez que la canasta estaba llena o los brazos cansados, las compras terminaban. Sylvan Goldman tuvo una idea brillante, o al menos eso creyó. Pensó, ¿y si les doy algo con ruedas? Algo que pueda llevar mucha más mercancía sin esfuerzo. Su visión era más compras, más ganancias así. Inspirado por una silla plegable que vio, diseñó el primer Kahituji Compraus. Era, en esencia, dos canastas unidas por un marco metálico con ruedas. Su objetivo era claro y capitalista, incitar a la gente a comprar Masan. Con la emoción de un inventor, Goldman lanzó su innovador carrito en sus supermercados. Esperaba que la gente lo abrazara de inmediato, pero lo que encontró fue mucha resistencia. Los hombres de la época, acostumbrados a mostrar su fuerza, consideraban que empujar un carrito con ruedas era afeminado. Era algo que las mujeres hacían con sus bebés, no con la compra. Yo puedo cargar mi propia canasta, exclamaban, sintiendo que su masculinidad estaba en juego. Las mujeres, por su parte, tampoco lo recibieron con entusiasmo. Para ellas, el carrito era poco elegante y resentían la implicación. El ingenioso invento de Goldman era un fracaso. Sylvan Goldman, sin embargo, no era de los que se rinden fácilmente. Se dio cuenta de que el problema no era su invento, sino la percepción de la gente. Necesitaba cambiar la mentalidad, hacer que el carrito pareciera normal, incluso deseable. Así que ideó una estrategia brillante. Contrató a hombres y mujeres de varias edades y les pagó para que simplemente caminaran por sus tiendas empujando los carritos llenos de productos, actuando como si fuera lo más normal del mundo, como si lo hicieran todos los días. La idea era simple. Si la gente veía a otros usándolos, se acostumbrarían a la idea y finalmente empezarían a usarlos ellos mismos y funcionó. La estrategia de Goldman fue un éxito rotundo. Era una especie de marketing de influencia de los años 30 para 1940, apenas 2 años después de su fallido lanzamiento inicial. La demanda de sus carritos se disparó. La gente ya no sentía vergüenza ni incomodidad. De hecho, había una lista de espera de 7 años para comprarlos. El carrito de compras se había convertido en un imprescindible. Sylvan Goldman, el hombre que el mundo no estaba listo para su humilde invento, se convirtió en un visionario y un magnate. Murió en 1984 con una fortuna estimada de $400 millones. Todo gracias a su perseverancia y a un simple carrito con ruedas. Así que la próxima vez que empujes tu carrito por el pasillo del supermercado, recuerda que estás siendo parte del legado de un hombre que nos demostró que a veces para que una gran idea triunfe, solo hay que enseñar a la gente a empujarla. Y así concluimos nuestro viaje por las anécdotas más curiosas de la historia de los inventos. Increíble, ¿verdad? Detrás de cada gran creación hay una historia humana, llena de vergüenza, valentía o simplemente de pura casualidad. De todas las que te contamos hoy, la del coche lento, la de la trágica transfusión, la de la tarjeta de crédito o la del carrito de compras. ¿Cuál te pareció la más sorprendente? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo historias fascinantes, no olvides darle un buen me gusta. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!